Muy buenos días. A continuación, presentaremos la sustentación de la actividad final del curso Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones. Esta actividad es elaborada por el señor Juan Pablo Betancur, Santiago Cadavid Gómez y Pablo Andrés Tobar, presentada al tutor Óscar Andrés Salamanca. Introducción. Con la elaboración de este trabajo se quiere dar desarrollo a la parte final del plan de estudios diseñado para el curso Introducción de Ingeniería de Telecomunicaciones, que consiste en realizar una sustentación de la actividad final, resolviendo la pregunta ¿cómo la voz humana puede llegar a lugares tan distantes? En el desarrollo de este documento encontraremos los pasos para dar la respuesta a la pregunta planteada, por medio del modelo Gavilán. El modelo Gavilán se compone de 4 pasos principales que se utilizan para la investigación del tipo académico y a la resolución de problemas y preguntas de tipo científico. Los pasos utilizados tienen unos subpasos, los cuales desarrollan diferentes funciones, todo para lograr la respuesta a la pregunta de investigación que anteriormente nos habían dado. Paso 1. Análisis de la pregunta. Consiste en identificar el tema que se quiere investigar y los principales campos del conocimiento que se requieren para poder hacer el estudio del mismo. Es decir, hay que coger cada parte de la pregunta, analizarla, sacar, identificar el tema, en este caso es la voz humana, los campos de conocimiento que debemos de tener o campos que tenemos o áreas de conocimiento que vamos a investigar es la biología, física, telecomunicaciones, electrónica, tecnología e historia. Los aspectos que debemos tratar según la pregunta, que es la voz humana, debe ser definición de la voz humana, funciones de la voz humana, elementos que la conforman, características y funciones de sus partes, estructuras y partes, tonalidades de la voz, medios de transmisión, reproducción de sonidos y diferentes tipos de voz. Estos aspectos son los que debemos investigar para poder llegar al punto 2, que ahora más adelante lo vamos a ver. Paso 1. Como ya sabemos en el paso 1, el modelo Gavilán lo que se busca es definir el problema de información, ya que normalmente lo que hacemos es consultar sobre un determinado tema y no tenemos en cuenta lo que es verdaderamente importante. Por lo tanto, lo que se espera de este paso es que podamos aprender a plantear e identificar lo que necesitamos para resolverlo. Es por eso que, de acuerdo al análisis de la pregunta inicial, debemos identificar cuál es el tema central, aspectos y conceptos en la búsqueda de información. Ya teniendo claro lo anterior, procedemos a la formulación de preguntas secundarias que nos ayuden a orientarnos ordenadamente. Podemos concluir que el paso 1 es muy importante para el correcto desarrollo de la investigación. De acuerdo a lo planteado, las preguntas secundarias resultantes de la consulta inicial: ¿cómo la voz humana puede llegar a lugares tan distantes? Serían: ¿qué partes del cuerpo humano intervienen para poder producir la voz? ¿Cómo funcionan los medios de transmisión para la voz humana? ¿Cuál es el medio más eficaz para transmitir la voz humana? En condiciones normales, ¿cuál es la distancia del alcance de la voz humana? ¿Y cuál es la potencia máxima de la voz en decibeles? Todos estos temas secundarios nos ayudarían a llegar a un correcto desarrollo del paso número 1. Hay que tener en cuenta también que los pasos recomendados en profundización serían: plantear la pregunta inicial, analizar la pregunta inicial, construir un plan de investigación, evaluar el paso número 1 y formular las preguntas secundarias que acabo de mencionar. Paso 2. Buscar y evaluar fuentes de información. Como estudiantes, el conocimiento es limitado y con cantidad de información que se puede conseguir en diferentes medios como Internet,
Se presentan dificultades para reconocer si la información es o no veraz. Es por eso que en este paso vamos a aprender a buscar y evaluar dicha información. Para lograr este objetivo es necesario identificar y seleccionar fuentes de información, acceder a las fuentes seleccionadas, evaluar las fuentes y la información que contienen. Cuando logramos identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas, podemos colocarlas en un cuadro para su respectivo análisis. Existen tres tipos de fuentes encontradas, como son las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias nos ofrecen la información de primera mano que proviene directamente del autor, que se publica por primera vez, no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más, como pueden ser los libros, revistas, periódicos, reportes de investigación, actas de conferencias, memorias de congresos, fotografías, videos, obras de arte, entre otras. Las fuentes secundarias ofrecen información de alguna manera procesada u organizada, de acuerdo con un criterio específico, como son los comentarios, interpretaciones o críticas sobre una o más fuentes primarias. Un ejemplo de estas son los resúmenes e índices, catálogos, diccionarios, enciclopedias, fuentes bibliográficas, atlas y manuales, notas sobre una conferencia tomadas por un estudiante o un artículo criticando un libro nuevo, entre otros. Y las fuentes terciarias básicamente son guías para encontrar o localizar fuentes primarias y secundarias, como puede ser el índice de artículos generales de publicaciones del periódico, el catálogo de una biblioteca o una bibliografía, etc. Paso 3 del modelo Gavilán: analizar la información. En este paso se debe leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada que previamente hemos recopilado a través de las fuentes de información en pasos anteriores del modelo Gavilán. Esto se logra usando un marco de referencias, colocando su idea principal, o sea, la idea que se ha encontrado en la fuente de información, la URL y la dirección web o bibliografía según sea el tipo de consulta que hemos realizado. Después de obtener la información seleccionada y haber sido evaluada, se debe dar respuestas a cada una de las preguntas realizadas en el modelo de Gavilán. En el paso 4 del modelo Gavilán debemos de sintetizar la información y utilizarla. Teniendo ya clara la información y teniendo las respuestas de las preguntas secundarias, debemos dar el paso a la respuesta de la pregunta inicial basada en la información recolectada y evaluada en los procesos anteriores. Como podemos evidenciar en la presentación, encontramos un ejemplo de cómo hemos llegado a la conclusión y de cómo se han unido cada una de las respuestas y cada el proceso de investigación realizado a través de este modelo, y pues ya hemos logrado obtener el resultado final que tenía como objetivo el modelo Gavilán. Conclusiones. En el proceso que se ha realizado durante el uso del modelo Gavilán, podemos tener como conclusión que se ha logrado el objetivo de la actividad usando el modelo Gavilán. Se ha dado la respuesta a la pregunta planteada: cómo la voz humana puede llegar a lugares tan distantes, indagando literatura que contribuya a sí mismo, seleccionando preguntas secundarias que fueran el camino para llegar a la respuesta de esta pregunta. También es importante concluir que en el desarrollo del modelo Gavilán es muy importante apropiar los cuadros comparativos. Este método nos ayuda a hacer un análisis más rápido y efectivo. Otra conclusión es que podemos tener presente hipótesis, temas, conceptos y definiciones que pueden dar un grado de importancia al proceso de búsqueda y la formulación de las preguntas secundarias. Y por último, diseñar un plan de investigación que se ajuste al grupo de trabajo es importante para resolver y cumplir el objetivo propuesto, pues ya nos brinda una guía para el desarrollo del trabajo y nos posibilita obtener resultados a los objetivos y
poder dar una información aceptable que pueda dar una excelente respuesta a la pregunta planteada. Muchas gracias por su atención.